Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas, oh Altísimo. Por ti quiero gritar lleno de alegría. Quiero cantar himnos a tu nombre. Señor, cuán maravilloso y grande eres tú, amado. Señor soberano, tú eres soberano. Tu nombre domina toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Tú eres el único Dios. En ti, amado Dios, puedo estar plenamente confiada, plenamente segura, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza, eres nuestro castillo, amado Dios. Yo vengo agradecida, Señor, agradecida por cada una de las cosas que tú haces con nuestra vida, porque tú eres Dios de misericordia. Aleluya a tu santo nombre. Gracias a ti, Santo Espíritu de Dios, porque eres tú quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado por cuanto nos muestra nuestra condición pecaminosa y nos llama al arrepentimiento. Me has convencido de justicia, porque me has enseñado sobre la justicia del Padre y me has llamado a vivir una vida justa y recta. Me has convencido de juicio, porque me has recordado que habrá un juicio final y que me llamarás y que me llamas día a día a prepararme para ese día. Pero no es solamente conmigo, es con todo aquel que le recibe como el único Dios, como su único Salvador, para todo aquel que abre su corazón ante el único Dios. A todo aquel el Espíritu Santo de Dios trae un convencimiento. Convence a su alma del pecado, convence a su alma de justicia, convence a su alma de juicio, porque es a nuestra alma que el Espíritu Santo convence, porque es nuestra alma por la cual hay una lucha en el reino de las tinieblas, en la atmósfera. Es aquella lucha por la cual Satanás está constantemente en las vidas. Él quiere ganar las almas para el reino de Él. Pero el Padre que está en el cielo es Dios de perfección. El mismo Dios que le dio nombre a las estrellas, el mismo Dios quien llama una a una de ellas y cada una sale en orden por su nombre. El mismo Dios que hace salir el sol y la luna. El mismo Dios que cuando al principio todo estaba desordenado y vacío, ese es el mismo Dios al que hoy oro, para que toda vida que está en desorden, que está vacía, sea transformada, sea tocada
por el Santo Espíritu de Dios. Él es maravilloso. Él puede resucitar de la misma muerte. Él venció a la muerte. Al tercer día resucitó con gloria. Al tercer día resucitó de los muertos para poder darnos al día de hoy la salvación. No nos ha dejado huérfanos, no nos ha abandonado, nos ha dejado a su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios. A todo aquel que recibe a Cristo como su único Salvador, como su único Dios, como su único Señor todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nos ha dado la potestad de ser hijos llamados de Dios Altísimo. Y somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Allí, según el Evangelio de Juan, en capítulo 11, versículo 44, Lázaro estaba vendado de pies a cabeza después de haber resucitado por Jesús. Pero allí, la voz de Jesús, el poder, la autoridad, le llamó fuera, ven fuera Lázaro. Y este salió de la tumba con los vendajes puestos, lo que simboliza su estado de muerte y resurrección. Esa misma resurrección que Cristo nos da. Cuando estábamos muertos en pecado y en delito, a Jesús le plació llevarnos con cuerdas de amor delante de su presencia. Por eso al día de hoy, así como Jesús lo hizo allí con Lázaro, diciéndole ven fuera Lázaro, hoy dice ven fuera Pedro, ven fuera Carlos, ven fuera Ana María, ven fuera Catherine, ven fuera Esperanza, ven fuera Giancarlo, ven fuera Blanca. Él quiere sacarte de esa muerte espiritual en la que estás. Cuando lo aceptes, así como Jesús le ordenó a las presentes que le quitaran los vendajes que simbolizaban la liberación de Lázaro de la muerte y el regreso a la vida, de esa misma forma pasará contigo. O quizá ya ha pasado. Quizá ya Jesús te ha dicho ven fuera y ya tú saliste. Ya no estás muerto en pecados y en delito. Ahora eres hijo, ahora eres hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Porque así le place a nuestro buen Dios. Él es un Dios de perfección, pero también es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Así como le pasó allí a Saúl. De Saúl se apartó el Santo Espíritu de Dios. Lo había abandonado. Y luego llegó a él un espíritu maligno que lo atormentaba. Pero allí el mismo hombre que ya había sido ungido, aquel mismo hombre que sería el rey, que reemplazaría a Saúl,
Ese mismo hombre era el que llegaba a tocar un arpa para que el espíritu maligno que lo atormentara se apartara y tuviera un tiempo de paz. Allí esa música que salía de esa arpa era el bálsamo para el alma de Saúl, porque la música tiene el poder de calmar y sanar el alma. Cuando es aquella música que sale de un corazón conforme al corazón de Dios. Esta música que David tocaba, que salía del arpa, era el bálsamo que hacía que el alma de Saúl entrara en paz. La música de David era la expresión de la presencia de Dios en su vida. Y yo hoy me pregunto, ¿cuál es la música que tú escuchas? La música que estás escuchando es aquella que es la expresión de la presencia de Dios en tu vida, que te trae paz o que te hace entrar aquellos vagos recuerdos de que esa canción te la dedicaron, de que con esa canción fuiste a la discoteca, de que con esa canción un día alguien te la dedicó y que al día de hoy la escuchas y entras en ese espíritu de tormento como Saúl. David, al tocar el arpa, estaba invocando la presencia de Dios. La presencia de Dios calmaba el espíritu que lo atormentaba a Saúl. David había sido ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. No era cualquier hombre. Era un hombre que había sido preparado en medio de leones, en medio de las fieras salvajes, en medio de los leones, en medio de aquel salvaje animal. Por eso él pudo derrotar a Goliat, porque allí en lo secreto él se enfrentaba con grandes fieras. Él no le tenía miedo a la estatura de Goliat, no le tenía miedo a su fuerza, no le tenía miedo a su musculatura, porque él sabía quién lo había formado en lo secreto. David había sido ungido por Samuel para un futuro. Y al tocar el arpa, David estaba ejerciendo su autoridad espiritual, esa autoridad espiritual que ya le había sido entregada, esa autoridad que calmaba al espíritu maligno que atormentaba a Saúl. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Estás ejerciendo tu autoridad? ¿Está permitiendo que la expresión de la presencia de Dios esté contigo? ¿Estás permitiendo que sea tu voz, tu consejo, tu mensaje, bálsamo para el alma de otro? ¿Qué está pasando contigo? Muchos son los enemigos, pero no es aquel enemigo físico que te imaginas. No es tu familia, no es el vecino, no es el compañero del trabajo realmente tu enemigo. El enemigo es aquel enemigo invisible, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino es contra el reino de las tinieblas, contra lo que usted y yo no lo podemos ver. Porque no en todos está la mirada espiritual. Hay más ojos naturales que ojos sobrenaturales. Hay más oídos naturales que oídos sobrenaturales. Los oídos sobrenaturales son aquellos que son sensibles a la voz del Padre.
Los oídos sobrenaturales son aquellos oídos que se hacen sordos ante las cosas, ante la música, ante las invitaciones que no nos convienen, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo nos edifica. Todo me es lícito. Por eso es que, siendo todo lícito, mas no todo me conviene, la serpiente engañó a Eva. Fue la serpiente más astuta de todas las bestias del campo que Dios había hecho, que había colocado allí en el jardín del Edén. La astucia de la serpiente era más astuta que cualquier otra bestia del campo. Tenía una habilidad para engañar y para manipular a Eva. Aquella serpiente tenía el conocimiento del bien y del mal. Y utilizó ese conocimiento para tentar a Eva. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. A Eva no le convenía entablar aquella charla con aquella serpiente. ¿Acaso allí no se movía, era en medio del jardín del Edén, Dios que hablaba con ellos? ¿Acaso ellos no acostumbraban era a escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento entró el espíritu de tormento, el espíritu de distracción en Eva y perdió su oído sensible? ¿En qué momento dejó de ser un oído sobrenatural y se le volvió un oído sensible, un oído natural, que le agradaba escuchar aquello que la serpiente le ofrecía? Fue para ella más hermosa aquella voz. Fue para Eva aquella identidad de la serpiente en ella. Fue la identidad de la serpiente que impactó a Eva. Quizá la voz de Dios, ya estaba ella tan acostumbrada a lo de Dios que quiso salirse del jardín del Edén. ¿Estás cansado de tu jardín del Edén? ¿Estás cansado de servirle a Dios? Muchos creen que la serpiente era la manifestación de Satanás, el diablo que se disfrazó de serpiente para engañar a Eva. Otros creen que la serpiente era un ángel caído que se rebeló contra Dios y buscaba destruir la relación entre Dios y la humanidad. Para otros creen que era realmente la serpiente como tal. Pero realmente aquella serpiente haya sido Satanás ahí vestido de serpiente, disfrazado, porque él es ángel de luz. Él se puede disfrazar, él puede mostrarse ante los ojos como él quiera. Quizá haya sido una serpiente con la manifestación de Satanás. Quizá haya sido un ángel caído. Quizá haya sido realmente una serpiente como muchos creen. Haya sido como haya sido, aquella criatura astuta y engañosa que parecía tener conocimiento del bien y del mal, implantó su identidad allí en Eva.
Su identidad no es específica allí en la palabra. Pero muchos creen que era la manifestación de Satanás o un ángel caído. Eso sucede cuando realmente no conocemos la verdadera voz del Padre que nos ha entregado un espíritu, no un espíritu de cobardía, no un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de paz, de dominio propio. Debemos de tener dominio. En el nombre de Jesús debemos de tener dominio. No siempre será una serpiente que haga caer. David se entretuvo, perdió el hilo, perdió la presencia de Dios en ese momento, porque descuidó escuchar la voz, descuidó ver con los ojos de Dios, descuidó cuidar su corazón. De todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y David se equivocó. David colocó su mirada allí en una mujer hermosa, en una mujer que estaba fuera de la presencia de Dios. Ahí fue donde David pecó. ¿En qué momento David pecó? Pecamos cuando descuidamos la presencia de Dios. Pecamos cuando quitamos la mirada de Dios. Pecamos cuando perdemos la conexión. La complacencia y la autosuficiencia de David se había vuelto complaciente y autosuficiente después de sus victorias militares y de su establecimiento como rey en Israel. David creyó tener todo bajo control, tener dominio propio. Pero la falta de autocontrol realmente fue lo que causó esa caída. David no controló sus deseos, sus pasiones cuando vio a Betsabé bañándose en el tejado. Allí hubo en él vio la oportunidad y la tentación, la oportunidad de estar solo con Betsabé y la tentación de sus deseos lo llevaron a cometer adulterio. Allí en él hubo una falta de respeto a la autoridad y la propiedad. David no respetó la autoridad de Urías, el esposo de Betsabé, ni la propiedad de su matrimonio que él tenía. Allí su imaginación le pasó como la imaginación de Eva cuando la serpiente le planteó que no moriría, solamente que tendría el conocimiento del bien y del mal. Y eso mismo pasó con David. Sus oídos naturales se abrieron, sus ojos naturales se dilataron, se llenó su corazón, su pensamiento de tentación, de deseo, y no pensó
que ese pensamiento, que ese deseo lo llevaría a que el Espíritu de Dios se apartara de él. No pensó, porque siempre el pecado es agradable a los ojos. Y David recibió y tuvo que vivir las consecuencias de su pecado. Y una de las consecuencias de su pecado fue la muerte de su hijo. El hijo que nació de la relación, esa relación adúltera entre David y Betsabé, ese niño murió. Su hijo pagó las consecuencias. La vergüenza y la culpa de David se avergaron en él. Se sentía avergonzado, se sentía culpable por su pecado. Pero le llegó una consecuencia divina. Porque a Eva no quedó simplemente con que la serpiente le hablara, le abriera los ojos, que por lo que escuchó sintió deseo de saber más. Quizá Eva dijo, si la serpiente lo sabe, ¿por qué yo no lo puedo saber? Y a Eva y a Adán les llegó una consecuencia divina. ¿Cuál fue esa consecuencia? La consecuencia fue que asimismo, como aquel querubín hermoso, vestido de perlas, de piedras preciosas, que entonaba la adoración allí y que dirigía a todos los ángeles al ejército de Dios para rendir adoración al único Dios. Pero su corazón se llenó de maldad, quiso ser más que Dios. El corazón de Eva se llenó de maldad, quiso saber más. El corazón de David se llenó de maldad, quiso ir más allá. Quiso traicionar a aquel hombre, a aquel soldado que era uno de los mejores que él tenía. Allí en el trono del Padre, Lucifer, allí aquel querubín lo tenía todo. Adán y Eva lo tenían todo. David lo tenía todo, era rey, era el rey de Israel. Lo tenía todo. Había sido ungido, pero aún quería más. Pero le llegó la consecuencia divina. Así como le llegó a aquel querubín hermoso, que le llegó la consecuencia divina de ser lanzado junto con todos aquellos ángeles que le siguieron. Asimismo fue lanzado Adán y Eva del jardín del Edén. Pagaron una consecuencia divina. Asimismo David le llegó la consecuencia divina. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David sobre su pecado y anunciarle las consecuencias. David pecó con Betsabé debido a una combinación de factores, incluyendo la complacencia, la falta de autocontrol, la oportunidad y la tentación y la falta de respeto a la autoridad y a la propiedad. Se creyó un rey más que el rey que había ya en el trono del Padre. Ya había sido allí planeado que un día sería colocado en un vientre aquí en la tierra. David se creyó el único rey que podía ser, que podía tener el control de todo, pero se equivocó.
Sansón el famoso era juez de Israel, pero también una caída, derrotado por Dalila. ¿Debido a qué? A su falta de carácter y su debilidad emocional. Sansón había sido adoptado por una fuerza sobrenatural, por Dios. Había sido adoptado por el único Dios todopoderoso. Dios le había dado una fuerza sobrenatural, pero se enamoró de una mujer filistea. A pesar de que los filisteos eran enemigos de Israel, a Sansón no le importó. Se dejó llevar por sus emociones y se casó con aquella mujer prohibida. La debilidad de Sansón era Dalila. Dalila, que estaba trabajando para los filisteos, se dio cuenta de que Sansón tenía un punto débil. El enemigo, aunque tú no quieras, te descubre. El enemigo se imagina de qué forma te puede hacer caer. Pero una vez que tú lo confiesas, has perdido. Una vez que tú lo confiesas, el enemigo ha ganado la batalla contigo. Allí Sansón tenía esa fuerza sobrenatural que Dios había colocado en él. Pero su error fue colocar la mirada en aquella mujer filistea. Era una mujer enemiga de Sansón. ¿Cómo se puede enamorar de su propio enemigo? Los deseos carnales, el pecado, apartan y alejan al hombre de la presencia de Dios. Dalila estaba trabajando, quería saber el punto débil de Sansón, pero Sansón no se daba cuenta. Él estaba deslumbrado con la belleza de aquella mujer. Estaba deslumbrado la forma en que le hablaba. Estaba deslumbrado con el aroma de su piel. Estaba deslumbrado con las palabras bonitas que ella le decía. Estaba deslumbrado con aquellas curvas que tenía aquella mujer. Porque el enemigo es así. El enemigo te presenta de la forma en que él ya te conoce. ¿Cuál es tu punto débil? ¿Cuál es tu debilidad? Cuidado con ello, porque el enemigo te va a hacer caer. No importa en qué nivel esté, siendo querubín vestido de piedras preciosas, el pecado, el deseo lo hizo caer. Siendo Adán y Eva, estando en el jardín del Edén, en aquel paraíso hermoso donde nada hacía falta, desde la presencia de Dios ahí estaba, ahí cayeron. Siendo David que lo tenía todo, siendo un rey que tenía paz, que él salía a la batalla y toda batalla era ganada porque era Dios, quiso ser más, quiso tener una mujer prohibida. Y no era cualquier mujer, era la esposa de su mejor soldado, pero a él lo engañó. Le planeó una caída, una trampa, para que pareciera que aquel embarazo no era de él, sino que era de este hombre que en ese momento ante Dios él tenía un corazón conforme a Dios. En él no hubo ese pensamiento que hubo de David, de maldad, de trampa.
de engaño, de maquinación. Pero en David sí lo hubo. En Dalila sí lo hubo. Sansón le confesó que su punto débil era su cabello, que la fuente de su fuerza sobrenatural era su cabello. Y una vez Dalila fue y entregó allí al ejército, a los enemigos de Sansón, y entraron a planear, a maquinar, porque el enemigo antes de la caída, él planea, él maquina, él revisa de qué forma va a suceder. Dalila, aprovechando la confianza de Sansón, lo engañó y le cortó el cabello mientras él dormía. Mientras tú duermes, el enemigo planea tu caída. Mientras tú duermes, el enemigo te hace sentir que estás cansado en tu ministerio. Mientras tú duermes, el enemigo coloca sueños viendo a mujeres que no son comparadas con la esposa que tienes al lado, o con el hombre que no se compara que tiene al lado. Porque de esa forma el enemigo comienza a maquinar, a enredar trampa. Y mientras Sansón dormía, sus enemigos maquinaban y se acercaban a donde él estaba. Allí se acercaba Dalila. Allí ella se acerca y luego llama a los filisteos para que lo capturaran. Y como poco, perdió también su mirada. No perdió solamente sus ojos físicos, perdió la mirada que tenía puesta en Dios, la confianza que debía siempre estar en Dios. Esto a mí me deja como una enseñanza que la falta de carácter y la debilidad emocional pueden llevar a la derrota y a la destrucción. Sansón, a pesar de la fuerza física, fue derrotado por su falta de fuerza moral y emocional, y el temor a Dios fue tan fuerte lo que él sentía por esta mujer que perdió el enfoque. La importancia y la integridad lo había perdido, porque la integridad es fundamental en la vida. La integridad no es solamente aquí en la tierra, la integridad es también con Dios. Sansón podría haber evitado su derrota si hubiera mantenido su integridad y no se hubiera dejado llevar por sus emociones, por sus deseos, por su lujuria, por su concupiscencia. Pero realmente Sansón falló. David falló. Adán y Eva fallaron. El querubín falló. Todos fallamos, pero hay uno que no falla y se llama Jesucristo. Él no falla. Él es único. Él es nuestra plena confianza. Él es nuestro defensor. Él es nuestro todo. El mundo ofrece lo que a nosotros más nos agrada, pero no debemos permitir que seamos sacados del jardín del Edén. En el jardín del Edén lo tenemos todo. Tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos la presencia de Dios. Allí Dios llegaba a hablar con Adán y con Eva.
donde ellos sentían paz, a donde Dios los entró y les entregó la mayordomía de todos los animales. De todos los animales. Pero nos descuidamos. Y el enemigo nos ataca. El enemigo no podemos esperar que nos ataque físicamente. Él va a atacar invisiblemente. Mientras nosotros estamos creyendo que nuestra guerra es contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, contra papá, contra mamá, contra el compañero del trabajo, la compañera del estudio. El enemigo está tejiendo una red. Él está formando una trampa, como hacer caer. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, hoy yo vengo creyendo que estamos bajo la sombra del Omnipotente, que a nuestro alrededor hay un muro, hay un vallado del ejército del trono de Dios, ese ejército que está preparado, ese ejército que está especializado para guerrear, para ayudarnos. Porque Dios envía ángeles alrededor de todos nosotros quienes tenemos una salvación. Alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestra Biblia. El Señor mismo se encarga, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspí pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. El Señor nos ha dado una plena autoridad, nos ha entregado esa plena autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, para destruir, para demoler, pero también nos ha entregado aquella plena autoridad para sembrar, para plantar. Y debemos de venir arrancando, venimos de venir destruyendo, demoliendo todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que se mueve en contra de nuestros hijos, todo aquello que les quieren implantar al día de hoy para desviarlos del diseño, del origen del Padre. El Señor envía siempre de sus ángeles, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Los ángeles son espíritus creados por Dios para servirle y para cumplir su voluntad. Los ángeles ayudan a transmitir la palabra de Dios, ayudan a ejecutar juicios, ayudan a librar las batallas espirituales, ayudan a entregar mensajes de Dios al hombre, ayudan a adorar, son adoradores de la presencia de Dios, ayudan a conectar a las personas con su misión en la vida, nos ayudan a proteger. No estamos solos, no estamos abandonados.
cuando te sientes solo, cuando hay una y otra pregunta sin una respuesta, es necesario conocer a Jesucristo, porque solamente en Jesucristo encontramos la respuesta. En Jesucristo debemos de permanecer firmes. En Él y solamente en Él encontramos paz, encontramos seguridad. Pero cuando no se conoce a Jesucristo, no podemos hablar de Él sin conocerle. Cuando hablamos de nuestros hijos, cuando hablamos de un ser amado, hablamos porque le conocemos. Sabemos qué hace. Sabemos todo sobre esa persona y debemos saber todo sobre Dios. Debemos saber que Él es el sol de justicia. Debemos de saber que Él viste a los lirios sin que ellos tejan, los viste de hermosura. Debemos de saber que Él alimenta a las aves sin que ellos trabajen. Debemos saber que allí cuando Él sacó a su pueblo de Egipto, a la tierra prometida, en medio de las quejas de ellos, en medio de los reclamos que ellos hacían, que decían que hubiese sido mejor quedarse en Egipto y morirse allí, Dios les proveyó. Les envió comida del cielo, el maná en la mañana, y en la tarde les dio la comida terrenal, las codornices. Él nos alimenta con su palabra, con lo que viene del trono del Padre, con lo que viene del cielo. Él nos alimenta. No es solamente un alimento que viene del trono del Padre, sino también nos alimenta acá en la tierra. Pero nosotros, así como el querubín quiso ser más que Dios, así como Adán y Eva, como Eva quiso ser más y saber más, y fueron echados del jardín del Edén a sufrir, a ganarse el alimento con el sudor de su frente, a sentir más dolor en el momento de que fuérase ya a dar el fruto de su vientre. Así como David no fue a subir allí a los vallados, a las montañas, sino que subió a un lugar alto para luego ver a aquella mujer que su hermosura lo haría caer, lo haría quitar la presencia, le haría quitar la mirada de la presencia de Dios. Así como Sansón colocó la mirada en aquella filistea enemiga y encontró la muerte. Así como el rey Saúl quitó la mirada, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y un espíritu de tormento estaba en él. Así mismo nos puede pasar a nosotros. Quien estemos seguros de no caer, cuidémonos de ello. Cuidémonos de ello. Porque no se necesita de muchas horas para caer. No se necesita de muchas horas para quitar la mirada del trono del Padre. Se necesitan unos pocos segundos y ya está hecho. Padre, yo a esta hora oro por todo espíritu de tormento que viene a las vidas a desenfocar. Oro, Padre bendito, por el orgullo, por la altivez,
Oro, Padre bendito, Señor, por los deseos carnales, por la concupiscencia. Oro, Padre bendito, para que todo esto sea quitado, sea alejado de nuestras vidas, Señor. No queremos, Señor Dios, ser echados del jardín del Edén. No queremos, Señor Dios, que nuestros hijos mueran a causa del pecado, que nuestro ministerio muera, se seque a causa de nuestro pecado. No queremos, Señor Dios, que perdamos la mirada en ti, que quitemos la mirada en ti y perdamos las fuerzas cuando la colocamos en un Dios que es nuestro enemigo. Oro, Padre bendito, para que todo Dios contrario a ti, Señor, sea derrumbado, sea quebrantado. Oro, Padre bendito, para que todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu sea atado y sea echado allí al abismo por tus ángeles, sin retorno ni reemplazo alguno. Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú nos has entregado. Tú ya le habías entregado al rey David un reino, le habías entregado tierras. Él podía tener todo lo que él quería, pero solo basta con que anhelemos algo que querramos tener. Solo falta darle la legalidad al enemigo para que él comience a obrar en contra de tu voluntad, en contra de tu origen, en contra de tu diseño, amado Dios. Por eso, Padre, yo vengo orando a esta hora, Señor Dios, por todo enemigo que se levanta en nuestra contra. Vengo orando, Padre bendito, Señor, por toda legalidad, por toda acta, por toda desobediencia a los padres, por descuidar a la familia, por no dedicarle tiempo al esposo, a la esposa. Vengo pidiendo perdón, Señor Dios, porque a veces del trabajo hacemos un Dios. Vengo pidiendo perdón por el salvajismo, por el rencor, por la agresividad, por la gritería, por el libertinaje, por el desenfreno, por el incesto, por la destrucción, por la falta de justicia. Vengo orando, Señor Dios, por el desorden, por todo pensamiento de desorden, por todo afán, por toda violencia, por toda muerte planeada. Vengo colocando delante de ti, amado Dios, todo esto, Padre, que está en contra nuestra, porque es el enemigo quien se levanta, Señor, con actas, con agendas, con legalidades, y que hace caer, Padre bendito, de donde tú nos has plantado, de donde tú nos has colocado. Pero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo anulando, vengo cancelando todo espíritu contrario al Santo Espíritu de Dios. Vengo agradecida contigo, amado Dios, porque no hay otro como tú, porque tú eres nuestro Dios de gloria. Vengo orando a ti, Señor, por todo aquel hombre, mujer, que está involucrado, que está a punto de caer y que no se ha dado cuenta. Cuidado con esa Dalila. Cuidado con Betsabé. Cuidado con la serpiente. Cuidado con el orgullo, con la altivez.
porque todo trae una consecuencia divina, porque Dios nos va a pasar un día un ajuste de cuentas, que nada nos desvíe del trono, de la mirada al Padre, porque es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y debemos dejar que sea solamente el Santo Espíritu de Dios que obre en nuestras vidas. Cerremos toda puerta, toda rendija. Revisemos toda legalidad, toda acta que hayamos entregado. Y salgámonos de ese lugar donde habita la serpiente, de ese lugar de ese territorio donde camina Betsabé y Dalila. Que nuestras fuerzas no sean cortadas, que nuestros ojos espirituales no sean arrancados, no sean quitados de la presencia de Dios. Porque Dios no quiere sacrificios. Él quiere un corazón contrito y humillado. Quiere un corazón de verdad. Un corazón que de verdad le amemos y le adoremos. Sin maquinar como matar a Usías. Sin querer conocer, saber más del conocimiento del bien y del mal. El enemigo es astuto. Él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Pero también la palabra nos dice que resistamos al enemigo y él huirá de vosotros. Debemos de resistirlo, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el enemigo retrocede, él huye, porque él no tiene ese poder, esa autoridad sobre nuestras vidas. Él no tiene ese poder, no tiene esa autoridad para quitar nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas solamente vienen del trono del Padre. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Que seas tú, Señor, abriendo los oídos espirituales a cada persona que llega a este mensaje. Oro a ti, amado Dios, para que seas tú dando oídos, ojos espirituales, un corazón contrito y humillado, que el espíritu de consejo, de sabiduría, de conocimiento, los 7 espíritus de Dios estén en nuestra vida, estén con nosotros, para no estar desarmados, para no estar con el conocimiento, porque dice la palabra que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero hoy yo vengo creyendo, Señor Dios, que todo aquel que escuche este mensaje, Padre, desde mí misma, primero, Señor Dios, me involucro, que seas tú ministrándome con este mensaje, con esta palabra, porque es una palabra que tú has colocado en mis labios, con una plena autoridad. Y a ti te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza, mi Señor, mi Dios. Digno eres tú, Señor, por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero tú jamás. Tú eres eterno, tú eres por siempre. Por siempre, amado Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que tú haces. Nos quedamos
Señor Dios, creyendo que tú eres el único Dios de gloria, el único Dios que nos levanta. Enséñanos siempre tu camino, muéstranos tu verdad, para que podamos estar siempre, Padre, con la mirada puesta en ti y que nada ni nadie nos desvíe. Porque ya tú nos has entregado una salvación y estamos esperando un día verte cara a cara y adorarte y glorificarte eternamente junto a ti, Señor. Amén.